Bienvenidos a Mundo Literatura. ¿Sabías que Kafka quería que quemaran todos sus libros? Hoy te traemos esta historia y anécdota, pero no sin antes invitarte a que te suscribas al canal y le des like al video si te gusta la historia. Resulta que Franz Kafka tiene una historia tan curiosa como inquietante. No podemos esperar menos de alguien que se imaginó a un humano como una cucaracha. Pero más allá de eso, fue un hombre que escribió algunos de los textos más influyentes del siglo XX y curiosamente no quería que nadie los leyera. Kafka pidió entonces a su mejor amigo que quemara todo lo que había escrito cuando él muriera. Pero todo, en serio todo, sin excepciones. ¿Cuándo ibas a imaginar que una persona que se dedica a escribir rechace ser leído? Lo que pasa es que Kafka, como tal, era un personaje complejo. Si damos vueltas las páginas a su punto de origen, nos encontraremos en el año 1883 en Praga, en una familia judía de habla alemana, y desde joven Kafka vivió entre el deber y la angustia. Estudió Derecho, trabajó en una compañía de seguros y escribía por las noches casi a escondidas. Sufría de lo que hoy llamaríamos una autocrítica extrema, rayando casi en lo patológico. Nunca estuvo del todo conforme con lo que él mismo escribía. Es decir, en muchos aspectos se sentía un impostor, sentía que sus obras estaban incompletas, que él no era digno de ser reconocido, que no eran lo suficientemente buenas o que simplemente no tenían sentido. Lo curioso es que a pesar de su inseguridad, Kafka escribió textos que con el tiempo se convertirían en pilares de la literatura moderna, como te decía al inicio del audio. La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, entre otros. Pero esos tres son libros estudiados constantemente, analizados, adaptados al cine, al teatro, pero durante su vida apenas publicó algunos cuentos y la mayoría era en revistas. Pero vamos a lo interesante de esto. Al morir Kafka en el año 1924, le dejó a su mejor amigo y albacea literario, Max Brod, una instrucción extremadamente claro. Citamos: «Querido Max, todo lo que dejo tras de mí, diarios, manuscritos, cartas, bocetos, deben ser quemados sin ser leído». Kafka no solo pedía que destruyeran su obra inédita, quería que se extinguiera completamente. Tal vez cualquier otra persona habría obedecido, pero Max Brod hizo exactamente lo contrario. Traicionó la voluntad de su amigo y gracias a esa traición es que hoy conocemos a Kafka. Max Brod creía que lo que Kafka había escrito era demasiado valioso para simplemente desaparecerlo. No eran solo unas notas personales, sino que eran mundos e ideas completas, por lo que Max Brod se encargó de recopilar, editar y publicar gran parte de la obra inédita. Y lo hizo con dedicación, con amor, incluso organizó los textos inconclusos, trató de darles una estructura y los llevó a nuevas editoriales. Así fue como nacieron obras como El Proceso, una novela que Kafka nunca terminó, pero que hoy irónicamente es considerada una de las grandes críticas al sistema judicial moderno, a lo que es el absurdo del poder y a la burocracia deshumanizante. Y acá es donde podemos cuestionarnos, y me gustaría leerte en los comentarios, generando un debate interesante y también respetuoso. ¿Estuvo bien lo que hizo Max Brod? ¿Debemos respetar la voluntad de un artista, incluso si eso significa perder una obra maestra? ¿Y si Kafka en el fondo sabía que su amigo no iba a obedecerlo? Porque acá viene otra curiosidad. Kafka no eligió a cualquiera como albacea, eligió a Max Brod, que desde siempre fue su admirador más fiel. Y ese dato no te lo había dicho hasta este momento. Alguien que ya le había dicho antes que no iba a cumplir esa orden si se la daba. Kafka lo sabía, por lo que entonces realmente quería desaparecer o quería ser salvado de sí mismo, solo que tal vez no se animó nunca a hacerlo por su propia cuenta.
Otra cosa que muchos no saben es que Max Brod tuvo que huir de Praga en 1939 por el avance nazi, y en su huida cargó con los manuscritos de Kafka. Literalmente salvó la obra 2 veces, de las llamas y del fascismo. Entonces, gracias a esa aventura larga, hoy lo podemos leer, pero también gracias a eso, Kafka se volvió inmortal. Su figura creció hasta convertirse en símbolo de la angustia existencial del siglo XX, y esto de una manera tan grande que hasta el lenguaje le rindió homenaje. De Kafka viene el adjetivo kafkiano, que usamos para describir situaciones absurdas, angustiosas y sin salida lógica, como las que aparecen exactamente en sus textos. ¿Qué nos deja esta historia o esta curiosidad? Nos deja la idea de que incluso los genios pueden dudar de sí mismos y que también tienen miedos, como todos, que el arte muchas veces trasciende las intenciones de su autor y que quizá todos necesitamos un amigo Max Brod en nuestra vida, alguien que vea en nosotros lo que nosotros generalmente no alcanzamos a ver. Así que cada vez que te encuentres con un texto de Kafka, recordá que esas palabras estuvieron a punto de desaparecer y a alguien se le ocurrió llevar la contra para volverlo más kafkiano que nunca. Espero que te haya gustado esta historia. Deja tu comentario, tu like y nos vemos en la próxima El Mundo Literatura. Disfruta la lectura.